Mateo 13, del 1 al 9. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Muy bien. Bueno, pues lo cierto es que a lo largo del ministerio del Señor Jesús, el Señor vio cómo multitudes le seguían, ¿verdad? Como multitudes de personas que escuchaban su mensaje, pues se le acercaban, y una vez oído el mensaje, le seguían. Estaba pensando un poco en todo este grupo de personas que seguían a Jesús, y en esta parábola, justamente asemejándola con esa parte que cayó en pedregales, ¿no? Donde había poca profundidad, y entonces las semillas crecían, pero a poco tiempo, por poca profundidad de tierra y por la luz del sol y todo esto, que la quemaba, ¿verdad? Pues se terminaban por quemar y morir. Y bueno, asemejaba un poquito esto a lo que es el llamado a perseverar como creyentes también, ¿no? Porque efectivamente el Señor vio como muchos se le unían, pero también vio como muchos volvieron atrás y ya no andaban con él. Existe esa pequeña historia en Juan 6, donde el Señor les dice que él es el pan de vida, y entonces que tienen que comer su carne y beber su sangre para poder entrar en el reino, ¿verdad? Entonces aquello como que les descuadra un poco a muchos de ellos, y dice Juan 6:66 que desde entonces, lo leo textualmente, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, sigue el versículo 67, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro con esa famosa frase: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, pero vemos como un grupo de estos discípulos se apartan de Jesús. Cuando hay algo que no les cuadra, que no entienden, que casi que no encaja dentro de su forma de entender el reino, la espiritualidad o lo que sea, pues entonces se apartan del Señor, ¿no? Y entonces pensaba un poco en esas semillas que crecen y al poco tiempo se marchitan. Y lo cierto es que la experiencia muestra que una de las virtudes más difíciles de mantener es la perseverancia. También en el discipulado cristiano. Muchos cristianos son capaces, voy a incluirme, somos capaces de auténticas proezas en un momento determinado, ¿verdad? Pero a veces carecemos de energía suficiente para perseverar. Esta perseverancia, a la que muchas veces se refiere la Escritura, el diccionario de la Real Academia Española lo define como firmeza y constancia en la manera de ser y obrar. Habla de firmeza, de ser firme y de ser constante, ¿verdad? Y bueno, podríamos decir que sería ocuparse de modo incansable en vivir nuestra fe. No incansable en el sentido de que uno no se cansa, sino que uno no permita que el cansancio le agote de tal manera que termine con su fe, ¿no? Y lo cierto es que el tema es de mucha actualidad, porque lamentablemente en muchas iglesias es preocupante ese número de miembros que se alejan de ella, o que, pues sin llegar a abandonarla, pues viven una vida espiritual pobre, ¿no? Raquítica, infructuosa. Quizá, no sé, sobrepasados a lo mejor, o inmovilizados por las dudas, por problemas o simplemente por indiferencia. Más que correr la carrera a la que nos llama Hebreos 12, ¿verdad? Que corramos esa carrera, parece que a veces se arrastran pesadamente, ¿no? Con dificultad en los caminos del Señor. Y muchas veces la consecuencia, pues, además de no vivir esa vida plena a la que somos llamados y para la cual hemos sido provistos del Espíritu Santo, es que muchas veces el testimonio tiene muy poco de atractivo. Bueno, pues para nuestro entorno, ¿no? Para un entorno de personas que no son creyentes,
y visto lo visto, pues no se interesan por el Evangelio, ¿no? Porque ¿qué diferencia hay de mí con respecto a este que vive su cristianismo de una forma tan pesada y tan cargada, ¿no? Y en esta tarde me gustaría compartir, en este sentido de la perseverancia, 4 áreas en las que creo que deberíamos ejercer esa perseverancia, ¿no? Que serían la fe, por un lado, la oración, que es lo que estamos haciendo todos los miércoles y cada día en nuestras casas, ¿verdad? De forma individual también. En tercer lugar, la comunión, nuestra comunión eclesial como hermanos, lo que estamos haciendo ahora precisamente y lo que hemos hecho durante un ratillo, ¿verdad? En las salas, tener esa comunión unos con otros, pero también el servicio. Entonces, para ir muy deprisa, en primer lugar, la perseverancia en la fe. Bueno, lo cierto es que los tiempos en los que vivimos no son muy propicios para la fe. La verdad es que nunca lo han sido. Si hablamos de una fe bíblica, que está arraigada en el mensaje de Jesús, ¿verdad? Y ya no hablamos tanto de religión, sino esa fe arraigada en el mensaje verdadero de la vida de Jesús, ¿no? Los creyentes hoy tenemos que hacer frente a corrientes de pensamiento profundamente contrarias a lo que son los credos cristianos. Y esto pasa, lo cierto es que desde hace no mucho tiempo, desde el tiempo del Renacimiento hasta hoy, que han ido ganando terreno el humanismo, el racionalismo, donde se dice que el hombre es la medida de todas las cosas. Y es el hombre quien, guiado por su razón y a la luz de las ciencias naturales muchas veces también, no ha de definir la verdad con todos sus contenidos, tanto doctrinales como éticos. Y para los defensores de esta filosofía, toda creencia religiosa, sea cual fuere, es un lastre para el progreso. Desde la existencia de Dios hasta la resurrección de Cristo, todo es negado o puesto en tela de juicio. Y si a esto se añaden las dudas que a veces suelen asaltar al creyente o las propias inconsistencias en nuestras propias vidas o en la de otros creyentes, pues se comprende que a veces se necesite una buena dosis de conocimiento y de madurez espiritual para perseverar en este primer punto, en la fe. Nuestra fe común, nuestro entendimiento de quién es el Señor Jesucristo, de su obra por cada uno de nosotros, de su obra en nosotros constantemente, de forma que cada día seamos renovados y que vayamos progresando en ese camino, ¿verdad? También se da el problema de la injusticia, del sufrimiento, que a veces turba el corazón del propio creyente, ¿no? Porque su teología, pues al final no cuadra con la experiencia humana. Y en otras ocasiones piensa que, pues a lo mejor la gracia de Dios es algo que quizá no funciona del todo, ¿no? O la sabiduría, el poder, el amor y la promesa de Dios no son tan maravillosos como se pensaba. Todas estas cosas a veces tienen efecto sobre la fe. Y no tenemos más que pensar en el propio Juan el Bautista, ¿no? A quien le asaltaron también dudas. Por eso es que envió a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús aquello de ¿eres tú el que había de venir o esperamos otro? ¿No? Las dudas que él tenía, fuesen cuales fuesen, hacían que tuviera dudas incluso en si Jesús era el que estaban esperando. Bueno, ya conocemos la respuesta de Jesús a Juan, ¿no? Haciendo referencia a las maravillas de su obra, que realmente nadie podía negar, como que pues, los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan. Y bueno, aunque aquello no complaciera a todos en el pueblo, porque lo que se esperaba era un líder político, un líder militar que les librara de los romanos y de aquella ocupación, lo cierto es que aquellos que caminaron con él cada día, con Cristo, y creyeron a su mensaje, sí pudieron experimentar la grandeza del Señor y una nueva vida en Jesús, sus discípulos. Estos que sí permanecieron junto a él cuando muchos otros lo abandonaron, ¿no? Y bueno, a la pregunta de Jesús que hemos leído, pues efectivamente Pedro responde desde el corazón aquello de ¿a quién vamos a ir? ¿No? Solo tú tienes palabras de vida eterna y creemos y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, lo que está haciendo es que, mira, da igual lo que hagan otros. Nosotros no dejaremos de andar en pos de ti, porque sabemos quién eres. Y yo creo que eso es central en la fe cristiana, saber quién es Jesús, ¿no? Y lo que significa su venida, su obra, su sacrificio y su presencia entre nosotros hoy en la persona del Espíritu, ¿no?
Esto es, podríamos decir, la perseverancia en la fe de Cristo. Y por otro lado está la perseverancia en la oración, en segundo lugar. Mientras que el creyente se mantiene en comunión con Dios, mediante la escucha de su palabra y la oración, lo cierto es que estamos en condiciones de resistir. Por algo resaltó el Señor la necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿verdad? En aquella parábola de la viuda y el juez, en el versículo 1 dice Lucas que les refirió esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. A esto nos invita el Señor, ¿no? Da igual cuáles sean nuestras circunstancias, orar sin desmayar. Y a veces cuesta trabajo encontrar tiempo suficiente, a veces cuesta trabajo mantenerse en la oración, pero la invitación del propio Jesús es orar sin desmayar, ¿no? Y bueno, también en los escritos apostólicos se enfatiza esa práctica de la oración. Recordamos ese pasaje de Romanos 12:12, gozosos de la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y otros tantos, ¿no? Colosenses 4:2, perseverar en la oración, velando en ella, con acción de gracia, entre otros. La verdad es que generalmente el creyente, como creyentes, reconocemos el valor de la oración, pero también el creyente enfrenta dificultades para dedicarse a ella de forma más asidua, ¿no? Especialmente en tiempos en los que padecemos sequía espiritual, cuando se ora fríamente, sin convicción, con la sensación de que la oración no va más allá del techo. Eh, Aún en esta situación conviene no renunciar a un medio tan importante, ¿verdad?, para la comunicación con el Padre. Si se mantiene la perseverancia en este terreno, tendremos en realidad mucha garantía de poder salir victoriosos de nuestras crisis, salir victoriosos de esos tiempos sombríos, de esos tiempos espirituales de sequía, ¿no? Porque hay poder en la oración, hay algo especial, hay algo que la confiere ese aspecto tan necesario que tiene que haber entre la comunicación de un padre con sus hijos, de unos hijos con su padre, ¿verdad? Eh, lo cierto es que si hacemos una pequeña comparación en lo que significa la comunicación dentro de la familia, cuando ni el padre ni los hijos ni los hijos ni los padres se comunican de ninguna manera, hay algo extraño. Eso es un cuerpo extraño que no ha de haber comunicación de alguna forma, aunque sea en momentos en los que esa comunicación sea dura por inconformidades o por cualquier otra cosa, ¿no? Que incluso pueda haber disgusto, pero hay comunicación. Cuando no la hay, evidentemente algo falla. Pues lo mismo sucede en nuestra comunicación con nuestro Padre, ¿no? Tiene que existir, independientemente de cuál sea nuestra acción, porque eso es garantía de que podamos disfrutar realmente de una comunión íntima con el Padre. También está la perseverancia en la comunión, los unos con los otros. Y lo cierto es que es esperanzador lo que en el libro de los Hechos leemos sobre la iglesia primitiva en Jerusalén. Dice Hechos 2, 42, 46, que ya se ha leído, está tratando en la clase de Paco de escuela dominical, ¿verdad? Dice, sus miembros perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pues como dice Paco en la escuela dominical, lo que aquí se dice merece la pena hablar largo y tendido, ¿verdad?, sobre las implicaciones y la profundidad de lo que aquí dice. Pero vamos a lo esencial. En aquella iglesia, sus primeros miembros y los que se convertían, que fueron añadidos el día de Pentecostés, lo cierto es que se sentían fuertemente unidos por una misma fe, por una misma comunión, por una misma esperanza, por un amor que antes les era desconocido. Se sentían como una gran familia y anhelaban estar juntos, en el templo o en las casas o en las plazas. Y juntos eran instruidos también en la enseñanza de los apóstoles. Todos y cada uno se interesaba por el resto de sus hermanos. Y así, en la medida de lo posible, eran suplidas todas sus necesidades, tanto si fueran o si eran espirituales como si eran necesidades emocionales, como si eran necesidades físicas, ¿no? En aquella comunión cristiana ocupaba un lugar muy especial la participación del culto y probablemente
no solo partiendo el pan, como dice la Escritura, en oraciones, sino que seguramente también con cánticos de salmos e himnos, pues como hacemos nosotros también en la iglesia, ¿no? Y lamentablemente ese deseo por los atrios del Señor, del que nos habla el Salmo 84, demasiadas veces se convierte en desinterés y se convierte en frialdad. Tal vez porque se han tenido problemas en la iglesia o por cualquier otro motivo, ¿no? Pensar en el día del Señor, el domingo, y en la participación del culto, para algunos viene a ser poco incómodo, ¿no? O tedioso, o incluso una pérdida de tiempo, por lo que su presencia entre los hermanos solo se ve de muy tarde en tarde. Da uno más de los efectos del secularismo, ¿verdad? Dentro también de nuestra iglesia. Muchos creyentes viven hoy fuertemente influenciados por el estilo de vida de quienes no lo son. Y la vida resulta demasiado ajetreada, estresante, y quizá tras una semana de trabajo, normalmente ahora son 5 días, ¿verdad? O 6, se piensa que el ocio, con lo que es la desvinculación de toda clase de actividades, es una necesidad de primer orden, como si no hubiese sido también el de nuestros antepasados en la fe, ¿verdad? Seguramente agobiados por trabajos muchísimo más fatigosos que los nuestros. Hoy, como en el primer siglo del cristianismo, lo cierto es que es prioritario y es urgente extender la exhortación hecha en Hebreos 10:25, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día, el día de la segunda venida de Cristo, se acerca. Y luego está, para finalizar, la perseverancia en el servicio. Dice 1 Corintios 15:58, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes y creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y estas palabras son otro llamamiento a la perseverancia, al perseverar, esta vez referida al servicio cristiano. Y bueno, pues la obra de Cristo en el mundo ha tenido continuidad mediante sus discípulos. Nosotros somos los instrumentos para la extensión del Evangelio, para la edificación de la Iglesia, para el avance de su reino. Y esta misión implica a todos los cristianos, como se desprende también de las parábolas en las que Jesús habla de la viña, de los obreros, y en aquellos en los que también invita y envía a sus discípulos, ¿no? Y es que en el seguimiento de Cristo no hay lugar para ociosos. Aunque en la Iglesia cristiana ha habido siempre ministerios especiales, pues todo creyente debe estar comprometido con la obra del Señor. No todos seremos apóstoles, evidentemente, no todos seremos pastores o maestros, no todos seremos profetas, pero lo que sí somos es colaboradores. Todos somos también edificio de Dios. Todos somos integrantes del cuerpo de Cristo, con una función determinada, tal y como lo enseña Pablo, ¿verdad? Cuando está hablando del cuerpo de Cristo. En la obra de Dios, el creyente que sirve por amor encuentra una fuente inigualable de satisfacciones. Y esto lo atestiguan muchos testimonios, ¿verdad? Lo que significa el servir al Señor por amor, servir a otros en el Señor por amor, eso confiere y le da al corazón del creyente algo especial. Algunos piensan que el trabajo en la obra es cosa de otros, ¿no? Otros entienden que deberían ser más activos, pero quizá determinadas experiencias los paralizan. Problemas de relación con algún hermano o con los líderes de la iglesia, o ejemplos poco estimulantes, o quizá la atención total a actividades seculares. Y bueno, cualquiera de esas causas lleva al creyente a una retirada del campo de trabajo que lo sume en un estado de letargo espiritual. Lo cierto es que numerosos textos de la Escritura tienen por objeto evitar que caigamos en esa situación, o tienen por objeto sacarnos de ella si ya hemos caído, ¿no? Y todos ellos podríamos decir que se resumen en ese versículo con el que he empezado esta cuarta perseverancia, la del servicio, ¿no? Donde Pablo dice eso de así que, hermanos, estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor
no es en vano. Pero quizá la mejor forma de acabar esta reflexión sobre el llamado a perseverar en estas formas que he compartido, en la fe, en la oración, perseverancia en la comunión, perseverancia en el servicio, quizá la mejor forma de terminar sean las propias palabras de Jesús en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 10, donde dice aquello de sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Qué fuerte, ¿no? Hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Así que el Señor nos ayude a seguir firmes en Él, permaneciendo en la fe, permaneciendo en la oración, permaneciendo en la comunión y también en el servicio.